Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. ¿El curso tendrá alguna actividad a la siguiente hora, algún certamen, algo o no? ¿Saben algo ustedes? ¿Don José o don Sebastián? Hola, José. ¿Tendrán algún certamen? Ah, ya, ok. Usted no sabe. Ya, partamos, pues. Ayer analizábamos el tema del calor y la temperatura, haciendo las diferencias en que la temperatura es la propiedad que posee la materia para asegurar acaso se ha alcanzado el equilibrio térmico cuando dos cuerpos se ponen en contacto. Pero lo que produce que el cuerpo caliente le entregue algo al cuerpo frío hasta alcanzar el equilibrio térmico, ese algo, ese aquello que se transfiere, esa energía, ¿no es cierto?, que corresponde a una forma de decir un desorden, choque, vibración a través del material, y eso es lo que corresponde a lo que era el calor, ¿ya? Analizábamos el tema de la dilatación térmica, partíamos con la dilatación lineal, y aquí había un sinnúmero de conclusiones que se sacaban con el experimento que obviamente no la vamos a repetir por tiempo, pero aquí hay una artillería, ¿no es cierto?, de preguntas que se pudieran hacer en algún certamen a la hora de poder distinguir las diferencias, ¿no es cierto?, en lo que es el calor, la temperatura, la fuerza interatómica, la conducción del calor, eh, lo referente a que por qué un material se dilata más o menos que el otro, que efectivamente los átomos quedan ligados a través de fuerza tipo resorte, ley de Hooke, fuerza interatómica, como se llama, ¿ya? Después veíamos la dilatación superficial, la dilatación volumétrica. Yo les comentaba que en el Serway, capítulo 19, hay un sinnúmero de problemas, pero uno tiene que ya a esta altura empezar como a balancear los tiempos que le quedan a la hora, ¿no es cierto?, de poder tener como un grueso, un global de los contenidos asociados, ¿no es cierto?, a esta unidad. Y por lo tanto, no era de mayor trascendencia quedarse pegado con ejercicios de dilatación, pero sí que el tema servía para poder ver calor como energía desordenada, vibraciones, choque y un montón de otras cosas más que analizamos el día de ayer. Calor, ¿no es cierto?, como energía, la caloría tiene un equivalente a lo que sería Joule, 4,186, ¿ya? Y a partir de ahí analizábamos el tema de la ley del calentamiento, donde había una cantidad que se llamaba el calor sensible, ¿ya? Dado que esa cantidad es sensible con los cambios de temperatura que se produzcan sobre un cuerpo, por lo tanto, todo cuerpo que incremente su temperatura absorbe calor, todo cuerpo que libere calor, ¿no es cierto? Eso va a significar que el calor es negativo porque su temperatura final va a ser más pequeña que la inicial en términos de Q igual mc delta T. El calor específico evidentemente queda que cada gramo de agua requiere de una caloría para hacer un cambio de 1 grado Celsius, ¿ya? Y es por eso de que habitualmente aún se siguen utilizando las unidades de caloría asociadas al gramo, a diferencia que con el equivalente mecánico del calor, uno debería siempre estar hablando de las unidades del sistema internacional, que son Joule partido por kilogramo por grado Celsius, ¿ya? Estaba el tema de la conservación de la energía calórica como tal, el calor que libera un cuerpo en el equilibrio térmico es el que está absorbiendo íntegramente y eso permite encontrar esta temperatura de equilibrio que depende, ¿no es cierto?, o pesan lo que son las masas como los tipos de materiales a través de el C, que es denominado el calor específico del material a la cual se está produciendo lo que es el contacto en el equilibrio térmico. Si habían, ¿no es cierto?, más masa involucrada en este equilibrio, bueno, quién entrega, quién absorbe, da lo mismo, porque acá la suma de todos los calores tiene que ser igual a cero. Esta es una forma de decir de que el calor se reparte y no sale del medio aislado como tampoco entra. Por lo tanto,
es como que en definitiva tengo 0 igual a 0, ¿ya? A la hora de que no le estoy entregando calor, pero tampoco estoy produciendo calor, ¿ya? Todo queda ahí de por medio en que lo que libera uno lo absorbió el otro hasta poder completar, ¿no es cierto?, el equilibrio térmico con una temperatura en común de su vez. Bueno, habían unos ejemplos acá, creo que hasta ahí nosotros habíamos quedado porque lo relevante ahora era tratar de ir resolviendo lo relacionado a unos ejercicios, como muy corto, pero sí que aclaran un poquito el tema relacionado con lo que es el calor. Son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 problemas que no nos demoramos mucho en poder identificar cómo los vamos resolviendo, ¿ya? En el problema 1, eso es el capítulo 18 del Chaun de Física General, que me parece que yo también se lo subí a ustedes, me parece, ¿ya? Capítulo 18. Si no, lo subo, pero parece que en la bibliografía yo lo había subido, creo, me parece. Pero dice ahí el problema 1 o el 18.1, ¿cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de 250 ml, mililitros de agua, de 20 grados Celsius a 35 grados Celsius? Letra D, ¿cuánto calor pierde el agua cuando se enfría de vuelta a 20 grados Celsius? Bueno, lo único que nosotros entendemos acá, que hay una expresión que dice que Q es igual a mc por delta T. Nosotros ya sabemos que el C del agua, corresponde a una caloría partido por gramo por grado Celsius, pero para poder reemplazar en esta expresión nos falta la masa, ¿no? Donde aquí hay un volumen, o sea, habla de un volumen de 250 mililitros, ¿ya? Lo voy a colocar con esta letra, ml, mililitro, donde el prefijo mili significa 10 elevado a la menos 3, ¿ya? Y bueno, habrá que recordar en alguna parte que un litro es el contenido en volumen que hay en una caja de 10 centímetros de lado. 10 por 10 por 10, 10 por 10 son 100, 100 por 10 da 1000, o sea, un litro son 10 elevado a 3 o 1000 centímetros cúbicos. Entonces, si uno tiene un volumen correspondiente a 250 ml, ¿ya? El volumen corresponde a 250 mili a 10 elevado a la menos 3 litros, pero un litro son 10 elevado a 3 centímetros cúbicos, ¿ya? 10 elevado a la menos 3 por 10 elevado a 3, 3 menos 3 da 0, 10 elevado a 0 vale 1, todo eso que está ahí vale 1, o sea, el volumen de decir 250 mililitros es lo mismo que decir 250 centímetros cúbicos. La densidad ρ no es nada más que la masa partido por el volumen, y por lo tanto, si yo quiero saber qué masa de agua hay contenido en el volumen de 250 centímetros cúbicos, bueno, M va a ser igual a ρ por V, donde también nosotros tendríamos que indicar, vamos a hacer por aquí, que la densidad del agua, el ρ del agua, corresponde a 4 grados Celsius, ¿ya? Pero no cambia mucho, después hablamos cuando veamos fluido eso, pero en todos estos problemas, si nos dice lo contrario, la densidad del agua corresponde a 1 gramo partido por centímetro cúbico. Entonces, si yo quiero saber el valor de la masa para reemplazarlo en esa expresión, la masa ρ por el volumen, 1 gramo partido por centímetro cúbico por los 250 centímetros cúbicos. Bueno, todo esto que yo hice es solamente para indicar de que los 250 mililitros de agua, bueno, corresponden a una masa correspondiente a 250 gramos, ¿ya? O sea, nos vamos acordando después ahí se aparece algo en ml, hablar 250 ml, mililitros, por el hecho de que la densidad del agua vale 1 gramo centímetro cúbico,
Pues yo no podía partir diciéndole, ya, pues son 250 ml de agua, o sea, son 250 gramos. Bueno, por lo menos ahí está la justificación, pues, ¿ya? De lo que significa mili, 10 elevado a la menos 3, y un litro es el contenido que hay en una caja de 10 por 10 por 10. 10 por 10 son 100, 100 por 10 son 1000 centímetros cúbicos, y es por eso que reemplacé el litro por 10 elevado a 3 centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de 250 gramos de agua de 20 grados Celsius a 35 grados Celsius? Ahí está, Q igual mc delta T, el volumen corresponde a 250 ml, son 250 centímetros cúbicos, y aquí justifiqué de alguna forma lo relacionado a la masa que eran 250 gramos. Por lo tanto, ¿cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de 250 gramos de agua de 20 a 35? Masa 250 gramos, C del agua, una caloría partido por gramos grados Celsius, delta T, T final, que son los 35 menos los 20, y cuando usted multiplica todo esto, le está dando 3.750 calorías. No es que los problemas haya que derechamente dejarlo en lo que corresponde a lo que sería Joule, pero no tiene mayor sentido, porque los Joule, el C del agua, 4186 Joule partido por kilogramos por grado Celsius, tendríamos que pasar la masa también a kilogramos, y por lo tanto, cada vez que uno vea los ml, los centímetros cúbicos, los gramos, es que al final trabaja nomás con la unidad de calor en las calorías, que es la unidad original a la cual se estableció esta cosa. La letra B dice, ¿cuánto calor pierde el agua cuando se enfría de vuelta a 20 grados Celsius? O sea, primero se subió de 20 a 35 y ahora se baja de 35 a 20, ¿ya? Esperaremos que esto se enfríe, lo pondremos en un refrigerador que esté a 20 grados Celsius, tal que por equilibrio térmico esa cosa cede calor a lo que es el medio, ¿ya? Pero es para solamente indicar que la expresión es la misma, Q igual a mc delta T, masa de agua 250, C del agua 1, delta T, la final vale 20, menos la inicial que vale 35, y obviamente esto me tiene que dar negativo, porque cuando el cuerpo pierde calor, se enfría y el calor es negativo. Cuando el cuerpo gana calor, absorbe calor, aumenta la temperatura y la cantidad de calor tiene que ser positiva, ¿ya? Pero como les digo, ahí nosotros usamos esta cosa del calor sensible, la ecuación Q igual a mc delta T, a la manera de poder ver, ¿no es cierto?, cuánto calor se requería para aumentar la temperatura y después sacarle para poder bajarlo, evidentemente con el mismo valor. El problema que sigue dice, se adiciona cierta cantidad de calor a una masa de aluminio, C 0,21 calorías partido por grado Celsius, y su temperatura se eleva a 57 grados Celsius. Aquí no está diciendo de que su temperatura final sea 57, sino que el delta T, cuando uno lee bien y dice, y su temperatura se eleva a 57 grados Celsius, ¿ya? O sea, estoy a una temperatura inicial, llegué a la final, pero ese delta corresponde a los 57 grados Celsius. Suponga que la misma cantidad de calor se adiciona a la misma masa de cobre, 0,093 calorías partido por grado Celsius. ¿Cuánto se elevará la temperatura del cobre? Yo, si usted se fija, vimos de que costaba mucho más aumentar la temperatura del aluminio que el caso del cobre. Son los mismos valores, 0,2, y esto era casi 0,1, ¿ya? Si lo hago con todos los decimales va a salir, ¿no es cierto?, un poco más. Pero estoy claro de que si se eleva la temperatura en 57 grados para el caso, ¿no es cierto?, del aluminio, cuando tengo ahora cobre, que tiene un calor específico más pequeño, significa que requiero menos cantidad de calor por unidad de masa para hacer un cambio en 1 grado Celsius, la temperatura final
o la elevación de la temperatura del cobre tiene que ser más grande, po, ¿ya? Si es como para pensar estos problemas. Si tengo un C que absorbe 0,21 calorías por cada gramo para elevar en un grado, pero el otro tiene 0,093, ¿no es cierto? Yo acá podría hacer al tiro un cálculo. Alogímetro sería como el doble, profesor. Claro, porque si yo hago el 0,21 dividido por 0,093, ese factor está dando 2,25. Entonces, si 2,25 lo multiplico por 57, espérate, ¿qué fue lo que hice acá? 0,21 dividido 0,093 da 2,25, lo multiplicamos por 57, ¿ya? Ah, ahí está, es que pierdo el 1 ahí, pues la calculadora está media mala, entonces veía 50 y tanto. Cuando usted multiplica eso, le está dando 128,71. O sea, usé la lógica, hice como una proporción. Cierta cantidad de calor para una masa de aluminio dada, su temperatura se eleva en 57 grados Celsius. Y ahora la misma cantidad de calor se adiciona a la misma masa. Entonces, por lógica, como el calor específico es más pequeño, yo lo que hice acá fue dividir el C del aluminio dividido por el C del cobre, me dio el factor 2, y tanto, que lo multiplico por 57, y ese factor me está dando 128,71. Ahora, esa lógica queda de por medio en lo siguiente. Mire, usamos nuevamente la expresión, la única que tenemos, el tema del calor sensible, Q igual a mc delta T, ¿ya? Donde dice cierta cantidad de calor Q se adiciona a cierta masa de aluminio, produciéndose una elevación en la temperatura de 57 grados Celsius. Entonces, ¿cuánto calor le hemos metido al aluminio? Q igual mc por delta T. Pero dice, esa misma cantidad de calor se le adiciona a una misma masa, pero de cobre, cuyo calor específico es 0,093, Q nuevamente mc por delta T, donde simplificamos la masa, y aquí lo que yo hice por lógica, dividí 0,21 por 0,093 multiplicado por 57, que está dando el valor de 128,71 grados Celsius. O sea, lo que yo explicaba ayer, que cuesta menos calentar el cobre que calentar lo que es el aluminio, ¿ya? Porque es como que el cobre es más esponja, tiene su calor específico más pequeño. Y este tema de hablar del calor específico es la cantidad de calor absorbida o liberada por unidad de masa para producir un cambio en la temperatura. Por lo tanto, si tengo un C que es más pequeño, con esa cantidad de calor que yo tenía y teniendo la misma masa, que en el caso del aluminio, voy a poder elevar la temperatura mucho más, ¿ya? Pero ahí está el factor 128,71. Yo acá veía 28,71, pero el 1 está medio borroso, no sé si acaso se da cuenta ahí, ¿ya? Parece que como me da el sol aquí, pero ahí se alcanza a ver como el 1, ¿ya? Era por eso que lo encontrabas como extraño, ¿no? Pues si mi lógica decía de que el delta T tenía que ser más grande, ¿ya? Y efectivamente, de los 57 elevamos a 128,71 grados Celsius. El problema 3 dice dos placas metálicas idénticas, que significa A, de una misma masa M, de un calor específico C, tienen diferentes temperaturas, una de 20 grados Celsius y la otra de 90 grados Celsius. Si se colocan en buen contacto térmico, ¿cuál es su temperatura final? Bueno, ayer nosotros vimos que la temperatura en el equilibrio se obtiene de Q1 más Q2 igual a 0. Pero algo comentamos también, que si las masas son iguales, si los C son iguales, la temperatura de equilibrio se obtiene de un promedio normal, que sería 20 más 90, que son 110, dividido por 2, 55 grados Celsius. Esa justificación que yo estoy diciendo, 55 grados Celsius, que nos demoramos, ¿no es cierto?, con
colocar Q1 más Q2 igual a 0, ¿ya? M1 C1, temperatura final menos T1, más M2 por C2, temperatura final, equilibrio menos T2 igual 0. Y aquí reemplazamos que M1 es igual a M2, igual a M, M, ahí está, M. Y el C1 con el C2 son iguales, C y C, lo reemplazamos, y queda T de equilibrio menos T1, que era 20, temperatura de equilibrio para la masa o el cuerpo 2, que era 90, y aquí queda 90 más 20, 110 positivo, y 1 más 1, 2, o sea, queda 55 grados Celsius, ¿ya? Entonces, no es que un problema así lo vamos a preguntar para lo que es un certamen, sino que es para acordarse que cada vez que usted tenga que las masas son iguales, los calores específicos son iguales, sí, efectivamente, la conservación de la energía conlleva a que al final de cuentas se está obteniendo la temperatura de equilibrio como si viniera, ¿no es cierto?, de un promedio, donde cuando yo veo M1 C1 T1 más M2 C2 T2 partido por M1 C1 más M2 C2, ese promedio pesado, eso también es un promedio, ¿ya? Pero ese es para el caso en el cual tenga distintas masas y distintos calores específicos. Pero bueno, por el lado que le busque, cuando tengo dos masas iguales a distinta temperatura y del mismo tipo de material, la temperatura de equilibrio es el promedio regular, normal, ordinario que hay entre esos dos valores. Ese que está acá, el 18.5, dice, un termo contiene 250 gramos de café a 90 grados Celsius. A este se le añade 20 gramos de leche a 5 grados Celsius. Después de que se establece el equilibrio, ¿cuál es la temperatura del líquido? Suponga que no hay pérdidas de calor en el termo, ¿ya? Bueno, yo cuando veo café y veo leche, tendría que empezar a buscar cuánto es el calor específico del café, cuánto es el calor específico de la leche, ¿ya? Si no lo dice, obviamente lo consideramos, o faltaría colocar aquí, considere el calor específico del café y de la leche cercano al del agua, 1 gramo partido por, 1 caloría partido por gramos grados Celsius, o si esta cuestión es agua, y esa cosa de ahí también es agua, ¿ya? Entonces, en ese problema que está ahí, lo vamos a revisar por acá abajo. Hay dos cosas que se mezclan, el 1 con el 2, Q1 más Q2 igual 0, donde a 1 yo le llamé café y al 2 le llamé la leche. Entonces, M1C1, temperatura final de equilibrio, menos la temperatura del cuerpo 1 café, que corresponde a 90, más M2 por C2, temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial de la leche, que decía que eran 5 grados Celsius, igual a 0. Y aquí viene esta suposición que yo les decía, C1 igual a C2 igual al C del agua, 1 caloría gramos grados Celsius. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos acá, la masa de café eran 250 gramos, C del agua vale 1, temperatura de equilibrio menos 90, la masa de leche 20 gramos, C de la leche 1, temperatura de equilibrio menos 5, y si factorizamos, temperatura de equilibrio 250, ahí está, temperatura de equilibrio por 20, ahí está, esto es negativo, 250 por 90, que pasa para el otro lado positivo, 250 por 90, y 20 por 5, que pasa positivo, que aquí está, y dividimos por el 250 más 20, que está acá, y eso está dando 83,70 grados Celsius, ¿ya? A eso corresponde, ¿no es cierto?, el hecho de la mezcla, donde son problemas como muy básicos, ¿no es cierto?, pero bueno, es para poder, al final de cuentas, acostumbrarse como a la fuerza de esta expresión que dice Q igual a mc por delta T. Y sigamos por acá. Ya, dice, el aceite de una caldera tiene un calor de combustión de 44 megajoules partido por kilogramo. Ah, o sea, si esta cosa, ¿no es cierto?, se prende, se quema porque habla del calor de combustión, produce 44 por 10 elevado a 6, que son mega,
44 por 10 elevado a 6 joule por cada kilogramo, ¿no es cierto?, de aceite quemado o prendido. Si supone que el 70% del calor producido se aprovecha, significa que esta cosa al prenderse, no todo, no el 100% se aprovecha, ya porque ahí dice que se aprovecha, parece que para calentar agua, dice que el 70%, ¿no es cierto?, producido se aprovecha, o sea, le vamos a tener que multiplicar por 0,7 el valor de 44, y dice cuántos kilogramos de aceite se requieren para elevar la temperatura de 2000 kilogramos de agua de 20 grados Celsius hasta 99 grados Celsius. Entonces, si usted se fija, aquí se está trabajando al tiro en Joule, donde se habla de la masa en kilogramo, y es más que lógico que estemos usando el tema del calor específico del agua como 4186 joules partido por kilogramo por grado Celsius, que es lo que veíamos ayer, ¿ya? Entonces, cuando se quema 1 kilogramo de aceite, produce 44 megajoules. 44 megajoules, estoy con la calculadora. Pero de los 44 megajoules producidos, el 30% se pierde, ya porque a lo mejor se va al medio exterior, y el 70% se aprovecha para poder, ¿no es cierto?, calentar el agua. Por lo tanto, los 44 lo multiplicamos por 0,7, 44 por 0,7, y eso está dando 30,8. O sea, los 44 megajoules, puro embole, ¿ya? Es para poder saber que yo dispongo de 30,4 megajoules por cada kilogramo de aceite quemado, ¿ya? Jamás habíamos escuchado hablar de esa cosa del calor de combustión como un cociente de la energía partido por lo que es la masa. Pero eso es lo que significa, se fija, al usar un poquito lo que es la lógica. Entonces, si vamos a ver el desarrollo de ese problema, nos queda esto. ¿Cuánto calor tiene que absorber el agua para elevar su temperatura de 20 grados Celsius a 99 grados Celsius? Q igual a mc por delta T, son 2000 kilogramos, C del agua, 4186, ayer vi cómo transformar una caloría gramos partido por grado Celsius a 4186 joules partido por kilogramo grado Celsius, ¿ya? Donde esto está dando 1, 2, 3, 661.388.000 joules. Entonces esto también lo voy a dejar en términos de mega, 10 elevado a 6, y corro 1, 2, 3, 4, 5, 6, se fija, aquí pongo la coma, y por eso puse 661,388 megajoules. Si lo quiere dejar con todos los decimales, no hay ningún problema. Calor de combustión, 44 megajoules partido por kilogramo. Calor de combustión disponible, el 70%, lo que yo hice con la calculadora recién. 0,7 por 44 da 30,8 megajoules por kilogramo, y aquí yo hice una proporción, dije, si 30,8 megajoules son producidos con 1 kilogramo de aceite, ¿cuántos kilogramos X voy a tener cuando tenga que estar produciendo los 661,388 megajoules? ¿Ya? Una proporción directa nomás, donde si multiplicamos cruzado, son los 661,388 partido por 30,8, y esto está dando aquí 21,47 se llama kilogramos, ¿ya? Esa cantidad de kilogramos de aceite se requerirían, ¿no es cierto?, para poder encontrar ahí lo relacionado con calentar el agua, que son 2000 kilogramos de 20 grados Celsius a 99 grados Celsius. Cuando uno compra aceite, lo compra por volumen y no lo compra por masa. Entonces, nuevamente, como la densidad es igual a la masa partido por el volumen, ¿ya? Aquí el volumen no es nada más que la masa partido por la densidad. La densidad del aceite, es menor que la densidad del agua. Es cosa que usted la busca ahí en el Google, ¿ya? Está entre un rango, ¿no es cierto?,
creo que 0,89, esta cuestión son algo así como 0, creo que 0,89. Déjeme irme para acá para colocarle densidad del agua. Entonces voy a compartir aquí. Me imagino que está viendo ahí, ¿cierto? Sí, el Google. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, densidad del aceite. Eh, dice, los aceites varían entre 700 kilogramos partido por metro cúbico a 950. Yo estaba usando creo que 0,9. Bueno, no estaba mal, pues, ¿ya? Entre 700 y 950. Coloquémosle 800, pues, ¿ya? 800. Entonces voy a ir nuevamente acá a compartir esto que yo estaba haciendo acá. Vamos a usar que la densidad del aceite son 800 kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? Entre paréntesis, para pasar de kilogramo a metro cúbico a gramos partido por centímetro cúbico, usted divide por 1000, ¿ya? Porque un kilogramo son 1000 gramos y un metro son 10 elevado a 2 centímetros y al cubo queda 10 elevado a 6, ¿ya? Y con el 10 elevado a 3 partido por el 10 elevado a 6 va a tener que dividir por 1000. Bueno, si ve por ahí 0,8 gramos partido por centímetro cúbico, ¿ya? A mí me interesa, entre paréntesis, este valor porque está directo para poder sacar lo relacionado con lo que son los metros cúbicos, ¿ya? Entonces, el volumen corresponde a cuánto? La masa, son 21,47 kilogramos, partido por la densidad, que corresponde a 800. Esto me va a quedar aquí en metros cúbicos, ¿ya? Donde el volumen que yo necesitaría comprar para poder calentar esa cantidad de agua de 20 a 99 sería 21,47, lo dividimos por 800 y esto dan el valor de 0, aquí 0, lo vamos a correr más arriba, 0,0268 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, chuta, ¿cuántos litros ahora? Dijimos que un litro correspondía a 10 elevado a 3 centímetros cúbicos. Pero ese centímetro cúbico yo lo voy a pasar aquí a metro cúbico. Entonces, voy a colocar acá centímetro, acá voy a colocar metro, pero hay que elevarlo al cubo. Entonces, un metro son 100 centímetros, 10 elevado a 2. Este centímetro cúbico simplifica el centímetro elevado al cubo y esto elevado al cubo me van a quedar metros cúbicos. Entonces esto me queda 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a 2 al cubo, 3 por 2 son 6, 10 elevado a 6 metros cúbicos. Y si esto lo paso para arriba, esto corresponde a 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces un litro corresponde a 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos, ¿ya? Y como el volumen que a mí me resultó es de 0,0268 metros cúbicos, lo estoy haciendo con el lujo de detalle, metro cúbico a litro, ¿ya? Uso la equivalencia de que un litro corresponde a 10 elevado a la menos 3, para que se me vaya el metro cúbico y me quede en litro. Esto es lo mismo que lo pase para arriba. Dividir por 10 elevado a la menos 3 es lo mismo que multiplicar por 10 elevado a 3. O sea, el volumen de aceite que yo necesito, 1, 2, 3, 26,8 litros de aceite. ¿Ya? Que es una cosa como un poquito más coherente, porque si usted va a ir a comprar, ¿no es cierto?, 21,47 kilogramos, no, pues si esta cosa se lo venden en galones, en litros, ¿ya? Pero al final de cuentas tendría que estar comprando o estar gastando 26,8 litros de aceite para elevar la temperatura del agua, ¿no es cierto?, de 2 toneladas métricas de 2000 kilogramos, de 20 grados Celsius hasta 99 grados Celsius,
¿ya? A eso se refería con esta cosa donde esto ya está liberado, está en el aula, con la solución, ¿no es cierto? Pero es una cuestión como para ir soltando un poco la mano nomás, para ir calentando motores, ¿no es cierto? En relación a esa ecuación del Q igual mc delta T. Y claro, como aparece acá la densidad, bueno, aprovechamos también de decir que la densidad es la masa partido por el volumen, transformamos de centímetros cúbicos a metros cúbicos o bien a litros. Así que bueno, no está de más lo que hemos hecho en esta parte, ¿no es cierto?, con estos ejercicios breves de lo que es calor. Sigamos entonces. Estábamos por acá, ¿no es cierto? Recuerde que aquí estábamos referente a esta cosa de la temperatura de equilibrio en la conservación de la energía calórica. Estamos siguiendo los apuntes, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, dice, ¿cuánto tiempo debe funcionar el hervidor para elevar la temperatura del agua de 20 grados Celsius a 80 grados Celsius? Usted en un vaso de vidrio de masa 150 gramos, la temperatura del vaso es de 20 grados Celsius, tiene en su interior agua, 800 gramos de agua a 20 grados Celsius, y aquí uno tiene uno de esos hervidores o calentadores, ¿no es cierto?, que son así como un serpentín ahí, pues tiene el filamento por dentro, que es de una potencia de 250 watts. El C del vidrio, 0,2 calorías partido por gramo por grado Celsius. El C del agua es 1 caloría partido por gramo grado Celsius. Eso significa que cuesta 5 veces menos calentar el vidrio que calentar el agua, porque 0,2 por 5 me da 1. Eso significa que tengo la quinta parte de energía que yo requiero mandarle al vidrio en relación al agua por cada gramo para elevar su temperatura en 1 grado, entre paréntesis, ¿ya? Pero todos estos valores los vamos como aprendiendo, ¿vos se fijan? Ya se nos quedó que el C del agua vale 1, el C del cobre 0,090 y tanto, ya el C del vidrio ya 0,2, creo que era 0,215, pero uno va practicando con estas cosas. Este hervidor está entregando 250 joules en cada segundo transcurrido, ¿ya? En el estado de régimen estable, obviamente cuando usted lo enchufa, lo puede tocar y esta cosa no está caliente, o sea, tiene que quedar ahí como en régimen estable, que va a estar entregando 250 joules en cada segundo transcurrido, porque los watts, lo que era la potencia, era la energía partido por el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto calor se requiere para elevar la temperatura del sistema, que es el vidrio con el agua, de 20 grados Celsius, el agua también está a 20, hasta 80? El calor que entrega el hervidor lo recibe tanto el agua como el vidrio. Entonces, C del agua, masa del agua, C del agua por el delta T. T final 80 menos T inicial 20, también lo recibe el vidrio, masa del vidrio, C del vidrio, T final 80 menos 20, ¿ya? Pero yo hago esto para que usted vea que no todo es sacar la temperatura de equilibrio, sino que los problemas como que van cambiando un poco, ¿ya? Bueno, cuando usted hace la multiplicación, reemplaza que la masa de agua son 800, la masa del vidrio son 150, C vale 1, el C aquí vale 0,2, los delta T son 60, da 49.800 calorías, ¿ya? Como el hervidor entrega 250 joules en cada segundo, más vale que las 49.800 calorías totales la multipliquemos por 4,186 joules para pasarla a joule, ¿ya? Recuerde que una caloría del equivalente mecánico del calor era que una caloría es 4,186. Por lo tanto, si este valor usted lo multiplica por esto, le va a quedar 208.462,8 joules. ¿Cuánta cantidad de energía calórica se requiere para aumentar agua y vidrio de 20 a 80? Esta cuestión que está acá. Pero la fuente de calor es el hervidor que le está entregando 250 joules en cada segundo. Entonces usted dice 250 joules va a un segundo, como la cantidad
no, por la cantidad 208.462,8 va X. Bueno, obvio que le va a quedar que el X o el tiempo va a ser el total partido por los 250 y por lo tanto ahí tiene que el tiempo que debería tener usted enchufado eso es de 833,85 segundos, que si lo divide por 60 para pasarlo a minutos, le va a quedar 13,89 minutos. ¿Ya? Eh, Obviamente, ¿no es cierto?, cuando esto está entregando un ritmo constante de 250 joules en cada segundo transcurrido, ¿ya? Pero son las cosas que uno debería hacer para poder obtener lo que sería el tiempo. Bueno, y terminemos ahora con lo referente a otro tipo de calor que se le llama calor oculto, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que son los cambios de estado. La palabra cambios de estado, calor latente, son cosas equivalentes, pero nosotros identificamos que para producir un cambio de estado de sólido a líquido o de líquido a gas o a la inversa, de gas a líquido, de líquido a sólido, ¿no es cierto? Se tiene que sacar o entregar calor, pero manteniendo la temperatura constante. O sea, existe agua a 100 grados Celsius y vapor de agua a 100 grados Celsius, pero para evaporar el agua le tengo que mandar calor. Existe hielo a 0 grados, agua a 0 grados, pero si yo tengo un cubo de hielo a 0 grados, le tengo que entregar calor, ¿no es cierto?, para derretirlo, para pasarlo a líquido. Y si tengo, ¿no es cierto?, agua a 0 grados, para pasarlo a hielo a 0 grados, le tengo que sacar cierta cantidad de calor y por lo tanto a ese tipo de calor es lo que se le llama el famoso calor oculto, porque uno dice, le estamos mandando, le estamos sacando calor, pero la temperatura no está cambiando, ¿ya? En la jerga antigua, ¿no es cierto?, se hablaba del calor sensible, el calor era sensible a los cambios de la temperatura, y lo otro, el calor oculto o escondido, ¿no es cierto?, por el hecho de que la materia también tenía que absorber o liberar calor, manteniendo constante la temperatura para poder producir el cambio de estado. Entonces, si uno quiere derretir un cubo de hielo o un bloque de hielo, estando ambos a 0 grados, la cantidad de calor que yo tengo que entregar para poder producir un cambio de estado tiene que ser proporcional a su masa. Pero yo no puedo decir que es proporcional a lo que es la temperatura, si la temperatura permanece constante. Entonces, en estas cuestiones de calor, dijimos que había una suerte de lógica. Es obvio, ¿no es cierto?, que mientras más masa yo tenga, más me va a costar en términos de energía poder hacer el cambio de estado del que sea, o de líquido a gas, o de líquido a sólido, de sólido a líquido, ¿no es cierto? Por lo tanto, se dice que el calor es directamente proporcional a su masa. De la proporción a la igualdad se pasa a través de una constante, L, pero como el calor, la materia, uno lo puede sacar o la puede entregar, cuando el cuerpo uno le está sacando calor, le tengo que colocar el signo menos, porque esa es la definición del calor. O bien cuando se lo estamos agregando y lo está absorbiendo, significa que le tenemos que colocar lo que es un signo más. Por eso, igual que en el Serway, yo le puse con verde aquí más menos, ¿ya? Donde decir L por M suena más bonito decir M por L, pero el L es la constante de proporcionalidad que depende de la materia que se esté tratando, donde a ese L se le llama el famoso calor latente. El calor latente no es nada más que el calor partido por la masa, Q partido por M en el despeje, por lo tanto el L tiene unidades de calorías partido por gramo, en las unidades originales de calor y de masa en gramos, o bien en joule partido por kilogramo, ¿ya? Y para que usted se lo aprenda, ya uno ya empieza también como a aprenderse que el L de fusión del hielo, 79,9, 80 calorías partido por gramo. Si tengo 1 gramo de agua a 0 grados y lo quiero transformar a 1 gramo
de hielo a 0 grados, le tengo que sacar 80 calorías. Si tengo 1 gramo de hielo a 0 grados y lo quiero pasar a agua a 0 grados, le tengo que mandar 80 calorías para poder producir el cambio de estado. Pero hielo a 0, agua a 0, no tengo cambio en la temperatura, pero ese es el calor que se tiene que entregar o se tiene que sacar para producir el cambio de estado. Claro, acá le colocamos el L de fusión del hielo, podríamos haberle colocado L de solidificación del agua, la misma cuestión, ¿ya? Pero al final de cuentas, el L de fusión del hielo es como más, se ha hecho como más costumbre que hablar del L de solidificación del agua, pero es lo mismo, porque esto funciona para los dos lados. Solidifico el agua o fusiono el hielo para pasarlo a líquido. A diferencia que el L de vaporización del agua son 540 calorías partido por gramo. Eso significa que cada gramo de agua a 100 grados Celsius, usted le tiene que mandar 540 calorías para transformarlo a vapor a 100 grados Celsius a la misma temperatura. Entonces, si usted se da cuenta, la diferencia entre 80 y 540 es bastante grande. Entonces los textos, ¿cómo explican esta diferencia tan grande? Que claro, cuando pasamos de líquido a sólido, de sólido a líquido, los átomos están entre sí, las moléculas siguen estando juntas, ¿ya? Porque esta es como una ruptura que se genera en los enlaces para poder producir el cambio de estado. Pero a diferencia aquí, estamos rompiendo los enlaces y las moléculas al pasar a vapor se están separando. Entonces esa es la forma de poder justificar que esto es como una energía de enlace, ¿ya? Y evidentemente para pasar de agua líquida, todos los átomos juntos, ¿no es cierto?, a que se separaron, se disgregaron unos respecto a otros, requiero mayor cantidad de energía correspondiente al valor de 540, ¿ya? Ahora en el Serway aparecen estos mismos valores en Joule partido por kilogramo, pero la verdad es que ni siquiera uno se acuerda, porque si fueran 80, una caloría, 4,186, y 1 gramo, tengo que dividir por 1 gramo, 1 por e elevado a la menos 3. Son 334.880. No se justifica aprenderse ese valor. Entonces yo les decía de que sigue siendo como un poquito cómodo seguir trabajando en las unidades de caloría y gramo, ¿ya? Más que en joule y en kilogramo, a pesar que la unidad del sistema internacional para la energía son los joules y la masa está en gramos, ¿ya? Pero es la razón por qué se sigue trabajando con esta cosa. Por ejemplo, si usted tiene un refrigerador que funciona siempre en su estado de régimen estable, que son 800 watts, significaría que puede extraer 800 joules de calor en cada segundo transcurrido. Si en ese refrigerador usted tiene 700 gramos de agua a 90 grados Celsius y lo quiere transformar, obviamente los mismos 700 gramos, pero a hielo a menos 12, yo no puedo pasar en un solo paso de agua a hielo y después de hielo a 0 a menos 12, porque tengo de por medio lo que es un cambio de estado. Entonces, en la primera etapa, uno tiene que bajar la temperatura del agua de 90 a 0, ¿ya? Calor sensible, Q igual mc delta T. Masa de agua, C del agua, T final 0 menos T inicial 90. El calor sensible en el delta T le da al tiro el signo que le tengo que sacar calor el agua para bajar su temperatura de 90 inicial a 0 final. Pero hasta aquí yo tengo agua a 0 grados. Ahora lo tengo que transformar a hielo a 0 grados. Por lo tanto, utilizo Q igual a M por L. Pero le colocamos el signo menos porque le estamos sacando calor al agua. La misma masa de agua que se va a transformar a hielo por el L que corresponde a 80. O sea, hasta aquí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, hielo a 0 grados. Hemos solidificado el agua a 0 grados. Y ahora el hielo que está a 0
lo tengo que bajar, le tengo que sacar más calor y llevarlo a -12. Cambio en la temperatura, po. Calor sensible, mc por delta T. La temperatura final vale -12, menos la inicial que era 0, ¿ya? La masa es la misma masa de agua, de hielo o de hielo acá, son los mismos 700, pero la diferencia es que el C del hielo es 0,49, 0,5. O sea, el calor específico del hielo no es igual al calor específico del agua. El agua vale 1, pero cuando está en estado sólido disminuye la mitad. Yo abría las manos, el valor que aparece en los textos, podemos averiguar por qué se hace, ¿no es cierto?, de que requiere menos calor para poder producir el cambio de la temperatura, será porque está en estado sólido, ¿ya? El líquido ya está como más, como disgregado, como más separado los átomos, y sólidos pueden producir lo que son las vibraciones para pasar el calor de un punto a otro. Es como una justificación que estamos dando a esto, ¿se fija? Entonces, la idea está en que una vez que calculamos esto, cuidado con este signo, como le estamos sacando calor, va un signo menos, donde eso con eso con eso está dando menos 123.200 calorías, ¿ya? Donde esto yo lo multipliqué nuevamente por 4,186 para pasarlo a Joule, y está dando 515.715,2 Joule. El signo menos es solamente como una alerta de decir, ah, es un calor que le estoy sacando a esta masa de agua. Como el refrigerador funciona a 800 Joule partido por segundo, toda esta cantidad de Joule la dividimos por 800 Joule dividido por segundo, y ese valor yo lo dividí por 60, y significa que si el refrigerador está funcionando siempre extrayendo 800 Joule en cada segundo, en 10,74 minutos estaríamos pasando los 700 gramos de agua a hielo a -12. ¿Se fija? Pero aquí tengo el tema, ¿no es cierto?, que tengo que tener cuidado. Le saco calor, le aplico el signo, pero aquí no le aplico signo. Esto me lo da por sí solo lo que es el delta T, ¿no es cierto? T final -12 menos inicial 0, me está dando negativo, ¿ya? Le estoy sacando calor. Al agua, inicial estaba a 90, final está a 0, el delta T me está dando negativo y por lo tanto le estamos extrayendo esa cantidad de calor. ¿Se fija? A eso se refiere con este tema de lo que sería agregar una cierta cantidad de calor adicional en la cual esté presente también lo que es el cambio de estado. ¿Ya? Bueno, como yo les decía, después, ¿no es cierto?, la próxima semana no tenemos la clase porque está lo relacionado con el certamen, como lo expliqué ayer, están los métodos de transferencia del calor, pero en estos 8 minutos que me quedan, o 7 ya, acá en el aula, déjenme ir donde estaba el aula, pero me voy a tener que devolver, ah, no, está por aquí, ¿ya? Por acá en el aula, si usted lo está viendo, dice por acá ejercicio, bala y conducción, ¿ya? Yo voy a partir después, cuando retomemos esto, el tema del ejercicio de las balas. Se lo voy a explicar por si alguien por ahí quiere tratar de hacerlo y todo. Entonces yo lo abrí y para que usted lo vea, lo tengo que compartir por acá, que aquí está. Ahí está. Entonces, déjeme abrir un poquito para comentarlo, para explicarlo después. Dice, 2 balas de plomo de 5 gramos. Ah, esta es una bala de 5 gramos, otra bala que es de 5 gramos, ambas a temperatura de 20 grados Celsius, chocan de frente cuando cada una se mueve a 500 metros por segundo. 500 metros por segundo, 500 metros por segundo chocan de frente, en la cual al chocar, ¿no es cierto?, generan calor. Por lo tanto, toda su energía cinética se transforma a calor. ¿Cuánta energía disponible tengo? La energía cinética es un medio, 0,5, por la masa, 5 por 10 elevado a la menos 3 kilogramos, por 500 al cuadrado, ¿ya? Eso da 6,25,
pero como son dos balas, ¿no es cierto? Tengo 1250 joules, ahí está el valor. Entonces, tengo una transformación de energía cinética a calor, donde dice, suponiendo una colisión perfectamente inelástica, significa que quedan pegados y ninguna pérdida de calor hacia la atmósfera, describa el estado final del sistema de las dos balas. O sea, tenemos plomo sólido a 20 grados Celsius, que al chocar, ¿no es cierto?, están transformando sus 1250 joules de energía cinética en total a lo que es calor. O sea, significa que yo le mandé al sistema de las dos balas 1250 joules, ¿no es cierto?, de calor. Po. ¿Qué es lo que hay que ver? Ver que acaso esa cantidad de calor, 1250 joules, sirven para aumentar la temperatura del plomo de 20 hasta su temperatura de fusión. Si usted se fija, por eso yo puse esta tablita acá, plomo, el plomo se derrite o tiene justo su punto de fusión para pasarlo al líquido, 327,3 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que hay que calcular? Ver el tema de MC delta T. ¿Cuánto calor yo requiero para aumentar la temperatura del plomo sólido de 20 hasta 327,3? ¿Dónde está el calor específico? Aquí está el calor específico, 128. Por lo tanto, cuando usted calcula esa cantidad de calor, si le da más pequeño que 1250, significa que le alcanza. Supongamos que le dio 800. Como tenía 1250, le resto 800, me van a quedar 450. Pero aquí llegué justo al punto de fusión y no puedo seguir aumentando la temperatura del plomo sólido. Ahora lo vamos a derretir, lo vamos a pasar a plomo líquido a la temperatura de 327,3. ¿Qué cosa se utiliza? M por L, la masa, ¿no es cierto?, que eran los 10 gramos, porque son dos masas que quedan pegadas, ¿no es cierto?, con el calor latente de fusión 2,45 por 10 elevado a 4, y ver que acaso esa cantidad de energía es mayor o menor a lo que me quedaba, que eran los 450. Si eso le hubiera dado, por decirle 300, a los 450 le resto 300 y me quedan 150. Y con esa diferencia, ahora voy a comenzar nuevamente a hacer Q igual MC delta T, pero masa de plomo por el C del plomo por el delta T en estado líquido. Claro, porque ya lo derretí, ¿se fija? Y ver que acaso alcanzo a llegar al punto de ebullición de plomo, ¿no es cierto?, ya evaporado, que es a la temperatura de 1750. Si no le alcanza la cantidad de energía que usted tiene, a lo mejor llega a que la temperatura del plomo van a ser 800 y tanto, 900 grados, etcétera. Pero la idea está en que, por eso dice, describa el estado final de las balas de plomo. En el choque, ¿no es cierto?, transformé 1250 joules de energía cinética a calor. Pero el calor se aprovecha bajo dos formas. Calor sensible, Q igual MC delta T, para producir un cambio de la temperatura, manteniendo el estado como era sólido, hasta sólido. Veamos acaso llegamos a 327,3 para poder fusionarlo. Y si todavía me queda energía, lo derretimos, lo pasamos al líquido. Y después ver que acaso la cantidad de energía que uno tiene alcanzo a llegar al punto a la cual lo estoy evaporando. ¿Se fija? Pero es un problema en el cual hay que irlo desarrollando por etapas y no es que yo aplique una fórmula general, sino que voy viendo cuánto requiero para generar eso. ¿Me alcanza, no me alcanza? Me alcanzó. ¿Cuánto me queda? ¿Ya? Como le digo, no sé acaso tenga tiempo para poder meterse si alguien lo quiere hacer. Lo revisamos después cuando volvamos nuevamente a esta cosa. Pero todos estos son los que se denominan en el programa asignatura tópicos especiales. Y eso significa que esto, si bien el tema de calor, temperatura y termodinámica da para un semestre, esto no es termodinámica, sino que es como la primera parte, que es calor y temperatura.
Entonces, ya la siguiente sesión que tengamos 4 horas, vemos los métodos de transferencia de calor. El calor por conducción, el termopanel, estos dos vidrios que se deja una separación de aire de por medio, cuánto vale la conducción de calor a través de una casa. Después vemos a qué se le llama lo que es la convección, ¿no es cierto? Es cuando la masa de fluido se calienta y se genera, ¿no es cierto?, de que cuando es menos denso sube, ¿ya? Cuando usted tiene una estufa y acerca la cara, siente como un viento. Claro, porque el aire caliente, que es menos denso y se va para arriba y se genera una corriente espontánea que se le llama corriente de convección. Y después está el tema de la radiación, que todos los cuerpos que tienen una determinada temperatura radian calor que depende de la temperatura y qué sé yo, y ya con eso terminamos lo que es la parte de calor, ¿ya? Entonces, como les digo, bueno, si tiene tiempo, repase esto porque también estamos pensando en el último certamen, pero el próximo miércoles usted puede bajar solito, ¿no es cierto?, a las 19 horas, lo que es el certamen, con los ejercicios a desarrollar, ¿no es cierto?, donde creo que yo le dejé más tiempo, ya ni me acuerdo, pero parece que le dejé esto para el día jueves, a la misma hora, a las 19 horas, para que usted pueda entregar lo que es el certamen, ¿ya? Recuerde que eso está en la unidad número 3, estamos en la unidad 4, así que no vaya a ser que se le pierda, que en la unidad número 3, aquí al final, dice segundo certamen, ¿ya? Y yo le modifiqué, porque usted tiene clase después para el otro miércoles, entonces entrega el jueves a las 19 horas. Salió ganando en relación a los otros cursos vespertinos que tienen clase conmigo, con otros contenidos obviamente, pero al final, por el hecho de que hay un feriado, ahí el martes 8 parece, ¿ya? Esto se abre el miércoles 9 en las horas de clase y tiene hasta las 19 horas del siguiente día, el jueves 10, para poder subir, como expliqué ayer, a través del aula, lo relacionado con un adjunto que le va a aparecer aquí, ¿no es cierto?, que son los desarrollos, son las preguntas asociadas a lo que son los ejercicios, ¿ya? Chiquillos, que tengan una buena semana, un buen fin de semana, que puedan repasar los contenidos y bueno, será hasta el certamen del próximo miércoles. Profesor, Cuídense. consulta. Dígame. Para los que son en grupo, ¿el certamen lo tienen que subir las 3 personas o las 4? No, pues, o sea, si ¿O la actúa sube un una grupo sola? de 4 personas, que uno actúe solamente que lo suba con el nombre de los 4. ¿Por qué? Ah, ya. Porque si no, yo voy a tener 4 trabajos iguales y me voy a dar como más pega de revisarlo. Claro, porque como lo estoy revisando rápido y de repente reviso uno al inicio y capaz que el otro esté como en la tercera, cuarta página del aula y después diga, no, pues si esto ya lo revisé, no, pues es para no equivocarme tampoco. O sea, por eso súbalo uno solo con el nombre de todos los integrantes. Ya, Eso, profe, ya gracias. chiquillos, cuídense, un gusto. Chao, chao. Chao, Chao. profe. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, Ya, profesor. chao.